Un saludo cordial al señor ingeniero Livio Cornejo, que nos acompaña ya y está con nosotros para tocar diferentes temas. Quiero empezar antes de olvidarme. Hoy tengo una invitación del señor doctor Francisco Suárez para arte en el Palacio Municipal. El evento se inaugura el día de hoy, 20 de febrero 2020, en el Palacio Municipal, en Bolívar y Castillo, a las 18:30. Francisco Suárez, Luis Moreno, Noé Mayorga hacen esta invitación para presentar el arte que los acompaña. Ahora sí, Livio, bienvenido, placer tenerte con nosotros, qué gusto. Gracias. Arranquemos con varios temas, ¿no? O sea, empecemos con el tema de moda. ¿Qué pasó? Realmente hay buenas expectativas luego de la visita. La cumbre, dicen Moreno-Trump. ¿Qué consideras tú? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. No, yo considero realmente que toda relación que el presidente haga con gobiernos amigos, con gobiernos que se alineen a la forma de creer y de pensar de que a quien se le debe proteger y a quien se le debe impulsar es a la persona o a la sociedad que invierte su dinero para prosperar, eso es lo que nos beneficia. Hacer relaciones comerciales con un socio comercial que, quieranlo o no, es el mejor que hemos tenido, con el que menos conflicto hemos tenido y que ha permitido de alguna manera que el producto ecuatoriano llegue a sus tierras como es Estados Unidos. Que más allá de que me guste o no Trump, recordemos que Estados Unidos es un pueblo como es un pueblo el ecuatoriano y lo que tenemos que hacer es juntar y mejorar las relaciones que tenemos y más aún, si estas son comerciales porque nos permiten... Nuestro primer socio comercial. Efectivamente. Que durante 12 años nos habíamos peleado, no habíamos visitado Estados Unidos. A regañadientas en la época de Correa seguíamos vendiendo cosas y Estados Unidos tolerando lo que querramos hacer los países y quienes hemos pagado las consecuencias de una ideología política somos los mismos países que los hemos permitido. Qué ridículo, ¿no? O sea, si alguien entra a tu negocio, le pregunta si eres de izquierda o de derecha. Sí. ¿Usted es de derecha o de izquierda para venderle? Sí, si no, no, señor. ¿No es cierto? O coincide con mi forma de pensar, si no, no lo vendo. Y eso es lo que hay que pensar. O sea, definitivamente hay que tratar bien al cliente, hay que tratar de fortalecer las relaciones comerciales. Es lo igual como tú lo pones así en chiquito, definitivamente yo me llevo bien con mis clientes, de alguna vez habrá alguna divergencia, pero que hay que superarlas. ¿Por qué? Porque a mí me interesa vender y al señor tal vez le interesan mis productos. Así es. Y por lo tanto, lo mismo sucede con Estados Unidos, lo mismo sucederá con Rusia si queremos vender a Rusia, pero hay que buscar siempre el mejor cliente. Yo no voy donde un cliente que a mí sé que primero está económicamente mal. Por ejemplo, segundo, ir a Afganistán. ¿Qué nos compraba? Sí. ¿Qué nos compraban los países a los que Correa visitaba? ¿Qué nos compra Cuba, Venezuela, Irán? Sí, definitivamente, absolutamente nada. Más bien lo hemos ayudado. Hemos servido para que Cuba envíe a sus doctores, entre comillas, muy buenos doctores. En algunos casos, ellos, ¿no es cierto? Pero que de alguna manera ellos cobraban una parte del dinero que pagábamos y lo otro se iba hacia ese país. Eso, si es que nosotros lo vemos así de simple y sencillo, sería como hacer trata de blancas. El 30%. ¿No es cierto? Tratar con las personas así es trata de blancas. Eso es trata de blancas. Si a uno lo juzgamos de que arrendamos de esos servicios o si somos prestadores de esos servicios, estamos abusando de la gente y lo mismo está pasando acá, ¿no es cierto? En el caso de los médicos, ¿no? En el caso de los médicos, el Estado paga $2,700 al médico. Ajá. A los especialistas. Bueno, a los especialistas un poco más. Y de eso, ellos recibían $900. Sí, ¿y lo demás? Y 1.800 le enviaban directamente al gobierno cubano. ¿Pero cómo hacían la transferencia? ¿Personalmente? ¿O el mismo Estado decía, bueno, firme señor, le paga usted? Y no, a él simplemente le pagaban una cantidad, el Estado transfería directo. Fíjate, esas son las... ¿Qué es eso? Trata de blancas. O sea, si lo dices vos así, eso es estar tratando con las personas, es estar haciendo... perjudicando a las personas. ...al ser humano. Así ¿sí es, no? así es. Entonces... eso es lo que sucedía con Cuba y hay gente que defiende ese tipo de cosas, que es porque el imperio no le permite seguir adelante a Cuba. No, definitivamente lo que quiere el imperio es de que tengamos un presidente, pero en forma democrática. Regresemos a 1950, pues, en los tiempos de Batista. Averigüen, queridos amigos, ahora hay internet, es facilito. Entérense cómo era Cuba, el primer productor de caña de azúcar, el primer productor de los famosos puros, una isla pequeñita pero que vendía y que estaba en el primer mundo. ¿Qué fue lo que pasó y qué dijeron? No, que era el cabaret de los ricos de Miami. Ahora es, porque no hay dinero. No, efectivamente. Ahora las muchachas tienen que ser jineteras. Sí. Disculpen el término, o sea... bueno, así las llaman. Así la llaman, ¿no? O sea, no las ofendemos. Hay que interpretar lo que significa nada más, ¿no? Pero es que, amigos, entendamos que con $1.50 al mes
¿Quién No vive? hacen nada, pues, no hacen nada. Y el gobierno, ¿cómo los tiene? Regalándoles una canastilla, ¿no? En la cual viene un producto básico, yo que sé, aceite, bueno. Pero eso es una vez al mes, amigo mío. Y haciendo cola, Haciendo cosas. reciclando aceite que nosotros lo botamos, o que cualquier ser humano inteligente lo bota porque definitivamente Ya ha sido le va a hacer- utilizado, ya, le claro, va a y hacer eso- mal. ¿Y dónde está entonces la precaución de los médicos? Es terrible el ¿Cierto? tema. El tema es terrible. Pero regresamos a lo nuestro. Primero, yo insisto, inclusive quien abre un negocio pequeñito, dice, a ver, necesito aliarme con alguien. Efectivamente. A ver, ¿quién me va a proveer Ser los distribuidor productos? de algo. ¿Quién me va a proveer los productos? Tengo que buscar al más grande, al más pesado y tratar de acercarme a él. Ese es el tema. Eso es lo que sucede, ¿no? Y muchos dicen que no se ha logrado nada, que el TLC no va a funcionar, que ya están ya por ahí voces del sector indígena, el señor experto señor en presidente? economía. No, el segundo el otro. presidente o el primero. El segundo, pues, el segundo. No, entonces imagínate. Entonces, aquí la gente cree que de Vos hablar dices, del TLC, vos dices el amigo de Correa, Dávalos. sí, uno de ellos y el experto en economía últimamente, que es el señor Isa, el experto en economía, ya está diciendo que no es posible porque va a afectarnos a los pequeños empresarios, a los medianos, a los agricultores. Yo me pregunto, ¿él por qué habla por mí? ¿Por qué se da ese privilegio de hablar por mí? A ver, pero empecemos preguntando qué negocio tiene. Sí, o sea, ¿En qué ¿qué ha trabaja? hecho? Sí. ¿En qué le va a perjudicar? Explique, a ver, yo produzco, no sé, calzado, ya. Y me va a ¿Qué sabe afectar de porque eso? va a llegar el calzado de Estados Unidos. ¿Le va a afectar? No, no le va a afectar. ¿Le va a afectar a la población? No le va a afectar a la población, porque el calzado de Estados Unidos va a llegar a 50, 60 dólares. ¿Y saben qué va a pasar? Que ese va a imponer la marca. Y esos 50, 60 dólares será el valor máximo que tú pagues por un par de zapatos. No como ahora, ¿no? No como ahora, Estás pagando 50, 60 dólares por un par de zapatos, par- pero malo. que ni siquiera es una marca reconocida Así a es. nivel nacional para decir, no, sabes que es por esto y estoy... No, eso es mentira, no hay. Y perdónenme, pero no hay en este país una marca de zapato que se imponga. Porque el ecuatoriano compra el zapato que está Qué bonito. a la venta, bonito, pero no es que dice, voy buscando una marca, que no es lo mismo que sucede en Estados Unidos, que la gente dice, no, yo me pongo tal marca porque eso me gusta, me cueste lo que me cueste. Es decir, es tú bueno estás para mí. pagando, no por en sí por el zapato, sino estás pagando por la marca, por usar esa marca. Por el servicio que te da. O sea, ese es el tema. Pero reiteremos, regresemos a lo que decíamos. ¿Es realmente beneficioso o no conversar con Trump? Eso definitivamente es algo positivo. Recordemos que a los 17, 15 años que vuelve un presidente de la República a conversar con Trump. ¿Por qué? Porque Trump también, a pesar de tener sus declaraciones excesivas, a pesar de haber dicho que va a expulsar a muchos inmigrantes ilegales, ha sido uno de los periodos en los cuales menos se ha expulsado a los inmigrantes, menos que el mismo Obama, si suman las estadísticas. Ha mejorado la situación de empleo, ha mejorado en un 4%, ya ha disminuido el empleo en Estados Unidos. Pero sobre todo, mira, 12 millones de personas han salido de la ayuda. 12 millones de personas dejaron de necesitar ayuda social. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que se ha administrado bien el país. Ustedes me han escuchado criticar a Trump muchas veces. He dicho que es casi en Correa, solo que de derecha. Pero no puedo negar el éxito de la administración, pues, o sea, Es tan no difícil, compagina amigo, conmigo, es tan pero difícil que hasta ahora los demócratas no tienen un candidato fuerte contra Trump. no. Y se dice que él va a ganar la reelección, a pesar de que haya gente, que hay artistas que están en contra, que hay personas que definitivamente no lo quieren, pero que parece que se va a una reelección exitosa. Por lo tanto, pues eso es lo que hay que buscar también en los ecuatorianos, más allá de que sea un presidente que nos hable de izquierda, de regalar cosas. Queremos un presidente exitoso, una persona que nos haga tener éxito a los ecuatorianos. No queremos que nos regalen nadie. No queremos que nos regalen nada a nadie. Que nos den trabajo. Nada más. Eso es lo que queremos. O sea, que dejen de mentirnos, como en el tiempo de Correa, cuando decía que tenemos el 8% o 12% de desempleo. Señor, eso es una ridiculez. Ni siquiera Estados Unidos ni España, ¿a dónde va la gente? Estados Unidos tiene una tasa de desempleo, como tú lo acabas de decir, de alrededor del 12%.
Y España tiene una tasa de desempleo de más del 20%. Y va creciendo. Y va creciendo. Toda Europa va creciendo. ¿Por qué? Por esas decisiones, mi estimado amigo, que conversábamos. De extrema izquierda. En que ahora no es bueno trabajar 8, sino 6. Entonces, todo eso complica muchísimo. Y nos quedamos pensando en ese tema. ¿Cómo cambiamos? Es el tema. ¿Cómo cambiamos? Porque aquí se va a echar piedras a la reunión en todo instante. Se va a pretender de que no funcione. Y como ecuatorianos necesitamos tener las mejores relaciones con nuestro primer socio comercial. Fíjate que lo que pasa con los Estados Unidos de México, los Estados Unidos de América, y así se llaman definitivamente, México también temía de que con su TLC los que menos iban a salir beneficiados eran los productores de maíz. Ahora con el TLC bajaron los impuestos y México tiene un gran ingreso de divisas justamente por el maíz. Así es. ¿No es cierto? Porque también están entrando muchísimo el aguacate, porque la alimentación latina... El palta, como le dicen ellos. La alimentación latina también está influenciando en Estados Unidos. Por lo tanto, como yo te había mencionado, hay que enseñarle a la gente a consumir lo que hace el Ecuador. Claro. Para que ellos sepan, que por poner un ejemplo y para hacer un poco así a nuestro tema, la Claudia. ¿Seremos capaces nosotros de exportar, Claudia? Deberíamos ser capaces. ¿De exportar las 5 o 6 variedades que tenemos de manzana? Obvio. ¿No es cierto? En Estados Unidos lo van a sorprender porque ellos tienen una sola variedad. Nosotros tenemos 5, 6 o más variedades. Entonces, ¿pero qué termina siendo una Claudia? Una Claudia termina siendo como una cereza. La piña. Nuestra piña es espectacular. Efectivamente, entonces... Y tenemos varias calidades de piña. La piña chiquita... Efectivamente, la ananá, algo así. La anana, o la hawaiana que le llaman, que es muy dulce, y la piña más grande, que también es buena. Que ya está desapareciendo, fíjate. Que está desapareciendo. Está desapareciendo. ¿Por qué? Porque algo que no se está enviando al exterior, algo que a ti no te compran en el exterior, no, pues si yo vendo esta, me pongo a producir esta de acá, la chiquita. Mira, pero ¿no es cierto? Me decía alguien, quien probaba unas moras que venía de Europa, me decía, oye, pero... ¿Esta es la mora? Le decía así. Sí. ¿Y puedo comerla así? Le digo, claro. Cogió y oye, qué delicia, me dijo. ¿Me regalas más? Digo, claro. Ellos la conocen en términos generales como berry, la blueberry, la strawberry, y nosotros tenemos realmente la mora oscura, es lo que ellos llaman la blueberry. Claro. Pero ellos lo tienen de otra concepción, por lo tanto... Y no la han visto porque no llega ya hecha mermelada o de alguna otra manera, porque verla así, como en la fruta y pero de donde se coge. necesitamos, estimado amigo? Cambiar. Ya no pensar como chiquitos, como que el pobre campesino con su... No, al campesino tiene que volverse industrial, entender que su actividad es industrializable, agroindustria, ¿no es cierto? Agroindustria. Y que la agroindustria es la que va a tener que impulsarse duramente, pero no haciendo lo que estamos haciendo típicamente, formando asociatividades, asociaciones, que lo que hacen las asociaciones, fíjate, es todos nos asociamos únicamente para que nos compren el producto a un precio unitario, a un precio similar durante el año, y el momento que hay utilidades, ¿sabes qué dicen? Nadie coge utilidades, o sea, los socios se reinvierten, en el mejor de los casos. Pero fíjate que esa no es, o sea, tú te asocias primero, ¿por qué? Porque no tienes la capacidad económica suficiente como para hacer la inversión solo. Segundo, tú te asocias, ¿para qué? Para que bajen los costos de producción. Así es. Tercero, para que lo compren tu producto. Cuarto, para que con esa producción grande que tienes puedas copar mayor cantidad de mercado y te vuelvas competitivo con las grandes empresas. Para poder competir. Y quinto, mi estimado amigo, en el momento que tienes utilidades, véngase para acá, pues. No para que yo reinvierte. ¿Quiénes deciden que se reinvierte? Los socios. ¿No es cierto? Pero en este país se hace asociatividades. Y los directivos hacen lo que quieren. No, y ellos deciden que hay que reinvertir. ¿Y quiénes son los únicos que ganan? Ellos, pues. Porque están con sueldos de $2,000, $3,000. Efectivamente. Entonces, ¿a quién le interesa eso? Ese es el problema. O sea, no terminamos de entender que ese no es el camino. Y mira, yo voy a insistir. ¿Cuál fue la base del éxito de Trump en estos 4 años? Disminuir impuestos. Bajar impuestos y generar mayor competitividad de los productos y mayor venta, por ende. Y lo mismo se viene insistiendo acá. Le dijeron ayer al ministro, pero el ministro no quiere oír.
Bueno, es que la única fuente que tenemos nosotros de riqueza, de sacar dinero para poder soportar y tolerar tanto ayuda social que tenemos, que a pesar de no tener tanto dinero, pues, pero sí somos capaces de seguir incluyendo gente que no tiene trabajo, ¿no es cierto? Porque las empresas no las pueden proveer, porque nadie se anima a invertir en un país en el cual no hay esas oportunidades claras. ¿Crees que alguien va a invertir en este instante con un riesgo país tan alto? No, definitivamente nadie. Lo único que estamos haciendo, a veces las personas que tenemos un negocio, es con la expectativa de mantenernos y algún momento que las cosas mejoren. Pero como las estamos observando con los candidatos presidenciales que estamos teniendo, definitivamente uno no sabe. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a proponer? Posiblemente el señor Jaime Vargas, el señor Leonidas Issa, el señor Yacu Pérez, Abdalá Bucarán, Lucio Gutiérrez, Jaime Nebot, o sea, ¿cuál va a ser la novelería con ellos? O sea, ¿cuál va a ser algo que a mí, como ciudadano, me atraiga para escucharlos y para votar con ellos? Mira, y tenemos que empezar a cambiar como seres humanos. Ya voy a tocar lo que tú acabas de decir, pero yo sí creo que hay que empezar a escuchar. Ayer Alfredo Pinargote, que le entrevistaba al ministro de Economía, hacía una revisión de estos temas. Y decía, los bonos soberanos de Ecuador son solo bonos basura. Y el ministro simplemente se quedó escuchando, no se atrevió a refutar porque no sabe que no le puede refutar porque es una verdad. No, si a quién los quiere pero, comprar esos bonos. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Entendamos eso. O sea, primero tengo que corregir la economía para que los bonos que yo oferte no sean bonos basura. Tengo que generar buenos tratos con el propio Estados Unidos para que haya confianza internacional y la confianza país suba. Pues. Pero fíjate, ¿no? ¿Qué tan ridículos somos como dirigentes políticos o dirigentes gremiales? Que únicamente mencionamos que vamos a tratar de hacer una negociación en grande, un TLC posiblemente, ¿no es cierto? Porque Estados Unidos tampoco ha dicho vamos a un TLC. ¿Quién sabe si le interesemos a Estados Unidos como socio comercial, ¿no es cierto? No. ¿Quién sabe? Pero ya están los Yo conversé con el ex embajador de Estados Unidos y me decía eso. No, o sea, ustedes perdieron la oportunidad, me decía. ¿Cuándo podremos volver a tener un TLC? Le decía, ¿nos puede usted ayudar? Y me dijo, no, lamentablemente. No va a haber una oportunidad de firmar un TLC. Entonces, lo que les corresponde a ustedes es, en el mejor de los casos, sumarse a uno que ya esté firmado. Es decir, nosotros no negociamos porque Correa no quiso. Y nos vamos a sumar a algo que nos dieron negociando. Que no va a ser beneficioso directo para nosotros, pero va a ser y es beneficioso para Colombia y Perú, que sí firmaron TLC, que producen algo similar a lo nuestro, que venden el atún, por ejemplo. O sea, el atún es el nombre del pescadito. Así es. Y es el mismo que está en Ecuador, que como no tiene fronteras, se pasa al ladito a Colombia o se va a Perú y se da una vueltita por este sector. Y es el mismo que le están vendiendo a Estados Unidos, solo que en Estados Unidos el producto colombiano llega con 10% de descuento, mientras que el ecuatoriano llega con 10% de grabado, es decir, de impuesto. Es decir, una diferencia del 20% entre los dos productos, siendo los mismos. ¿Cómo te vuelves competitivo? Imposible. Entonces, ¿cómo te vuelves también competitivo? Mecanizando, industrializando. O sea, lo que tenemos que hacer en este país es ir a una cuarta revolución industrial. Ya hubo una primera, una segunda, una cuarta revolución industrial en este país, porque hay que entender que el introducir maquinaria te va a permitir, primero, bajar los costos. Segundo, tener la posibilidad de, al tener un poco mayor de utilidad, mantener los empleos que estás teniendo. Cuarto, que tú ganes como inversionista. O sea, no es que yo ponga una empresa para hacer obra social. Si yo arriesgo mi capital, mi patrimonio, es porque tengo o quiero tener mejores resultados que estar de empleado, ¿no te parece? Así es. Entonces, eso es lo que no cabemos y no entendemos. La gente cree que porque tú eres empleado, no vas a progresar, y eso es mentira, porque si tú haces bien tu trabajo te pueden promover y tener un mejor salario, o si tú eres un buen empleado vas a tener la oportunidad de irte a una mejor empresa. O sea, siempre hay oportunidad de progresar, pero nunca sueñes, si eres empleado, con volverte dueño pues de la misma empresa. Imposible. Exitosa, porque no es tuya. Ese es el tema. O sea, no terminamos de entender cuál es el camino que debemos seguir para que las cosas sean diferentes. Y en eso nos vamos a volver a insistir. Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar muchísimo. Mentalidad. La mentalidad. No escuchar a los falsantes y mentirosos. Dejar de escuchar a la gente de izquierda.
Ellos hablan de economía. ¿Alguna vez administraron siquiera la tienda de la esquina? Tienen un empleado. ¿Tienen? Abdalá Bucaram tiene empleados. Uh-huh. Yo le escuchaba a Bucaram. Aparte de la gente que le sirva, ¿no? Que le atienda. Mira, los empleados, pero de ahí, chofer, a detener. Mira, ¿de dónde? A nosotros nos invitaron a una rueda de prensa el día martes. Y me preguntaron aquí en la radio y le dije, no voy a asistir. Yo creo que no podemos dar micrófonos a vulgares, delincuentes, mentirosos. Uh-huh. Los medios de comunicación no pueden prestarse para una campaña. Claro, ayer hubieron algunos medios que hicieron show con el loco. O sea, le pusieron la canción y estuvieron cantando y todo lo demás. Y permitiendo que Bucaram limpie su imagen. Claro, eso no es gratis, ¿no? O sea, no se prestan como cobran, que es diferente. Entonces, mientras estemos en el tema de aquello, de que primero mi bolsillo y después la gente, estamos equivocándonos. Los medios de comunicación no estamos para engañar a la gente. El señor Bucaram, que habla bien, el señor Bucaram que habla bien, dijo que no, que todo el tiempo ha sido persecución, que no ha sido nada, que nunca le han probado, o sea, nada. El mismo cuento de siempre. O sea, al menos todo se derrumba ante una sola realidad. Ya lo hemos escuchado. Todo se derrumba ante una sola realidad, señores. El señor Bucaram puede decir que es inocente y usted puede empezar a creerle, pero le pregunto, ¿el señor Bucaram en su vida ha trabajado en algo? La respuesta va a ser silencio. No ha trabajado. Y entonces, ¿cómo tuvo tanto dinero para hospedarse en el hotel más caro, en el Punta Paitilla? Y sus hijos, como tú acabas de decir, hospedados en hoteles, almorzando, desayunando y cenando en hoteles. Y el señor Bucaram, ¿cuándo trabajó? No es que tenía fortunas, porque no era heredero de ricos, pues que él mismo decía que sus papás vendían vincitas en las playas, y eso no es, un demérito. No, de ninguna manera. Pero si ellos vendían vincitas en las playas, significa que no dejaron herencia. Así es. Entonces, si no dejaron herencia, el señor Bucaram debió haberse sacado la lotería o algo pasó para que no trabaje. Entonces, toda la farsa que él dice alrededor de que él es honesto, de que él es el líder, que se compara con Bolívar, que se compara con Montalvo, que se compara con Jesucristo, etcétera, etcétera, es solo una burda payasada. Y los medios de comunicación debemos ser serios. Serios. Sí, o sea, estamos llamados a más allá de una opinión personal, hay que comenzar a hablar ya con lógica, con ética y con moral, mi estimado amigo. O sea, si yo veo que el señor fue un delincuente, si yo lo voy a entrevistar, al menos tengo que tener la certeza de que le voy a decir, señor, ¿es cierto o no que usted se llevó los... ¿Pero crees que a Bucaram le pueden decir algo así? ¿Y crees tú que vas a tener una respuesta razonable? No, va a gritar nada más. No va a decir que no, que eso es mentira, que es la persecución, que aquí se robaron más de lo que... O sea, en definitiva, siempre vamos a estar engañados y ser los mentirosos o ser víctimas de estos mentirosos más bien y comenzar a especular sobre que él es del pueblo. Todos quieren ser del pueblo, como que han salido de abajo. La persona que ha salido de abajo demuestra que ha dado empleo. Claro. Ese es el tema. Dígame tú, ¿cuál de estos políticos ha dado empleo? Ninguno. ¿Cuál de estos? Ninguno. O sea, ese es uno de los temas. Esa es la el único ¿no? presidente que dio empleo alguna vez fue León Febres Cordero. Muy criticado por los de izquierda. Muy criticado por los de izquierda, pero para mí fue el mejor presidente que tuvimos. Yo por hacer esa pequeña observación, de donde León Febres Cordero había acabado con los famosos de... No acabó, lamentablemente, Viva, ¿no? No acabó. En su momento, ¿no? O sea, definitivamente siempre quedan rezagos, ¿no? 20 años Una persona me puso en Facebook, ha perdido mi voto. O sea, ¿qué quieren? Que yo no reconozca que cuando hay violencia, un gobierno tiene que actuar con la misma intensidad con la que actúan los Pero otros. claro, o sea, el gobierno no puede ser... ¿Y quiénes son? Muchachitos, jóvenes que no pasan de 20, 25 años. Y ahí vamos al cuento de los millennials y de todos los otros, que son los que van a terminar eligiendo presidente y no tienen la mínima experiencia, no saben absolutamente nada. No conocen la historia de nuestro país. Ese es el problema. O sea, ellos saben, en el mejor de los casos, mucho de ciencia, mucho de redes sociales, mucho de computadoras, pero de historia, mis queridos amigos. Y lo más importante, porque no estamos en contra de ellos, lo más importante es que no tienen tiempo para conocer la historia. No tienen tiempo para saber quién dice la verdad y quién no.
Por ejemplo, Carlos Vera hacía un programa el día domingo sobre esto precisamente, como lo han hecho varias personas, como hemos puesto nosotros en la revista de la radio, hemos puesto también un informe sobre los millennials. Pero mira, el problema principal parte en que ellos están votando con lo que conocen. Por ejemplo, en este instante tenemos muchachos de 18, 19 años que han tenido un solo presidente que conocen. Un presidente que decía que era maravilla, que era el milagro ecuatoriano, que decía... El Alfaro revivido, que tiene 15 títulos dados por universidad. ¿Cómo se llama eso? La Sorbona. Ajá. Entonces, mucha gente dice, no, es que era bueno, es que él sí sabía. Él sí sabía. En su vida no hizo nada. Nada. Absolutamente nada. Era un fracasado. Que tenía o tiene una constructora, pero él definitivamente de docente no pasó. Era un fracasado. ¿No es cierto? O sea, y el país se llena de esta gente que habla bonito y engaña mejor. Mira, en este instante nos ha hecho gracia simplemente porque es así, por la gravedad y la ridiculez del dicho. El señor Vargas, ¿no? Segundo mandatario. Dice que el primer mandatario del país es el señor Lenín Moreno. Que el segundo mandatario en el país, el segundo presidente de Ecuador es él. Es él. No, él va y dice. En mi país dice. Él va y dice porque. Me llaman el segundo mandatario. Dice estando allá en Guatemala. Que ellos no son cualquiera. Sí, no son cualquier que son autoridad. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué se está fumando? O sea, le va a hacer muy mal, señor. ¿Qué se está fumando? Y habrá gente que diga que va a votar por este loco. No, sí hay. O sea, mira, y el tema hay que decirlo con todas las letras. Yo voy a preferir no tocarlo. Porque muchos analistas y especialistas dicen que en este instante está haciendo esto como campaña política para no salir de la mente de la gente. Se lleva del hable bien o hablen mal, lo importante es que hablen de nosotros. Entonces, para una campaña política, esa ridiculez parece interesante. Entonces, nos gustan los ridículos a los ecuatorianos. Y no es que ese es el problema. No se diga a los zambateños, ¿no? Mira, es que tenemos que salir de ignorantes. O sea, no podemos seguir votando por estos ignorantes. ¿Cómo lo hacemos, mi estimado amigo? El momento que empezamos a amar a nuestro país, leyendo, aprendiendo. O sea, uno le escucha, reitero, a Bucarán, no con gritos, sino tranquilito, hablando pausado, hablando inteligente. Tiene sus años y no, para haber llegado a la presidencia de la República no ha de ser un tonto, pues, no es un soquete cualquiera. Pero de esos hay que tener más cuidado, porque son los que tienen la mentira en la punta de la lengua. Hay que tener cuidado del propio Vargas, hay que tener cuidado de Yacu Pérez, que es para mí igualito o peor a Correa. Bueno, definitivamente eso es como darle un arma a un ciudadano, ¿no? Que no haya aprendido a disparar o que no sepa manejar un arma, pues es un peligro para él y para los demás, ¿no? Y es lo mismo que hemos hecho, entregado la presidencia a alguien que no está preparado. ¿Cómo puede una persona que nunca ha administrado nada, por ejemplo, ser alcalde, ser gobernador, ser prefecto, ser presidente de la República? O sea, cuando se necesita esos dotes, cuando se necesita saber invertir el dinero, entender que tú tienes que negociar muchas veces con el enemigo, tratar de sumar fuerzas hacia tu objetivo, saber relacionarte con las personas con las que puedes lograr ese objetivo, ¿no es cierto? Y sobre todo, dejar de lado tus ambiciones personales para llevar a todos hacia un mismo objetivo donde vamos a ganar todos. Pero lo que se hace definitivamente el político aquí es, llega a su cargo y lo único que procura es que su familia y él, después de una gestión, sean los que estén ya arriba, que ahora sean de la élite, de la sociedad, de que tengan la posibilidad de viajar y que demuestren a los demás que han sido exitosos. ¿Cómo? Teniendo dinero. ¿De qué manera o de qué forma? Eso es lo menos importante para ahora, ellos. Tocaba Bucarán, toquemos a los otros. Señor Lucio Gutiérrez. Lucio está haciendo una serie de propuestas que son interesantes y que valen la pena. Así es. Pero también le está mintiendo al país cuando dice que ya no tiene 7 propiedades que tenía, sino 4. Señor Gutiérrez, usted cayó precisamente jalado por los forajidos, comandados por, lamentablemente, Paco Velasco Así es. y Rafael Correa.
Y los que estuvimos como forajidos empujando el tema, nos convencieron del tema. Pero usted cayó, porque el primo Borbúa, el hermano, la hermana, un coronel que estaba en Argentina y que es de Tungurahua, empezaron a hacerse ricos de la noche a la mañana. Manejaban dinero. Usted justifica y dice que siempre ha tenido dinero, porque fue el mejor egresado, el mejor estudiante en todo el tiempo, fue mejor. Y antes era el más humilde, ¿no? Antes era más humilde usted, sí. Pero yo sí quiero recordarle que aquí en estos micrófonos, los días domingos que usted venía, aunque no le invitemos, venía los domingos 7 de la mañana y era bien recibido. En estos mismos micrófonos usted decía que para hacer campaña tenía que pedirle a una persona, un personaje de aquí con mucho dinero, que le preste un carro y que le preste un carrito que estaba por ahí. Lo recuerdo. Recuerdo yo en qué carro usted venía. No en los carrazos en los que viene ahora. Entonces, por favor, coherencia. Y reitero, sus propuestas no son malas, son buenas. Pero irá a hacerlas. ¿Y con quién? ¿Y con quién? ¿Y con quién? Si está rodeado del mismo grupo, no creo que si sigue el mismo primo Borbúa, si va a seguir el mismo hermano Gilmar, ¿no? Que llegaron de la noche a la mañana a tener canales de televisión, propiedades, sí, etcétera, etcétera. O sea, sí, o sea, definitivamente hay que un poco recorrer y volverles a hacer acuerdo. Yo creo que una tarea nuestra va a ser eso, ¿no? Que en este proceso de elección, en este proceso de campaña, aparte de entrevistar cuando quieran los candidatos por la apertura que se les da en los medios, pero definitivamente que no engañen, recordarles la historia. Por ejemplo, decirle, a ver, usted fue sancionado por esto, sus familiares fueron sentenciados por esto, ¿quiénes van a gobernar con usted? O sea, lo interesante es quiénes son o quiénes van a estar ahí, ¿no es cierto? Ese es el tema. Y que la gente, a base de ese conocimiento, determinen si pueden o no, o van a volver a votar por estas personas. Vuelvo a decir, por si acaso, el señor Nebot. Jaime Nebot. Vamos. Para mí es exitoso, es bueno. Pero el señor Nebot, durante 12 años, hizo silencio absoluto en su derecho y en su obligación como autoridad de defender al Ecuador. Solo le interesó Guayaquil. Se transformó en líder de un pueblo grande, bonito como Guayaquil. Y ya voy a eso. Lo escuché a él hacer una declaración y dijo que él tenía $1,5 millones en Panamá, que era el patrimonio de toda la vida, y que ese dinero estaba a salvo por sus hijos y por su familia. A mí me parece bien. Pero en el diario El Universo ¿no? ¿O es El Comercio? El Universo. Se refiere que el señor Nebot tendría 700 u 800 millones de dólares. Perdón. Islita, ¿no? Perdón. 700 u 800 millones de dólares. ¿Y cuándo trabajó, señor Jaime Nebot, para hacer ese dinero? ¿Cómo lo hizo, no? Usted me dirá, es que mi papi sí hizo dinero. Puede ser. Jaime Nebot Velasco, el sobrino de José María Velasco Ibarra, que dicen que era el que hacía lo que quería. Y lo acusan de muchas cosas. Así es. Y lo acusan de muchas cosas. Esa es la historia, pero la historia hay que saberla. Pero insisto, no creo que en tiempos de Sucres usted pueda tener, aunque haya tenido una fortuna a su padre, usted pueda tener ahora 700 u 800 millones de dólares. Y yo anticipo, cuando yo tenga que conversar con usted, esa será la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué apoyó a Correa con su silencio? La tercera, ¿por qué apoya a Moreno? No, es que Tulio Moreno Espinosa, el papá de Lenin Moreno, fue asambleísta en los tiempos del padre también, así que le conocía desde siempre. Correcto, está bien, pero señor, primero es el país. Y ese es el tema. La mayoría de políticos postergan el Ecuador. Y eso hay que seguir investigando, mis estimados, para no caer en las trampas, ¿no es cierto? No, más allá de ser de izquierda o de derecha, lo que necesitamos es tener una persona decente al frente del país, que sea capaz de que las medidas o de lo que se vaya a hacer en este país nos convengan a todos, no a los más pobrecitos, a los más ricos, no, sino llevar a cabo un proceso en el cual la justicia sea justicia, que aquella persona que esté pagando sus impuestos sea lo que debe pagar de impuestos, aquella persona que invierta tenga la seguridad de que su dinero no es que lo va a ganar, sino más bien que no va a ser objeto de persecución, objeto de que como tú ganas ahora tengo que descontar más, tú tienes que aportar más. No, definitivamente todo tiene que ser equitativo. Aquella persona que trabaja tiene que aportar con este país porque también disfruta de los servicios que le da a este país, ¿no es cierto? Volvamos al tema Trump.
Si la base del éxito de Trump en estas elecciones es una mejora de la economía, y esto se basa en reducción de impuestos, ¿por qué aquí pretendemos seguir poniendo más impuestos? Porque no tenemos otro financiamiento, mi estimado amigo. No tenemos de dónde. Pero de todas maneras, reduciendo impuestos. Pero es que está haciendo lo que le gusta a la gente de izquierda, ¿no? Que los que tienen colaboren con un poquito más. Ese es cuento. Debemos dejar de odiar a la gente de izquierda, de derecha, de todos. O sea, el que tiene que pagar, que pague lo que tiene que pagar. Y punto. No tiene por qué subvencionar a nadie. Y aquí vivimos con el cuento de que es que tiene dinero, entonces que pague nomás más. Pero es que que pague más, que siga pagando más. La torpeza de Isa, que hay que perseguir a los ricos. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito que cometieron? ¿Es un delito ser rico? ¿Ser exitoso nomás? ¿O será un pecado tener dinero? Y al revés, será de santificar al que, teniendo todas las capacidades, porque Dios nos mandó con las mismas capacidades, está fracasando. No, señor. Y hay muchos que están fracasando porque no quieren hacerse cargo de su vida, porque es más cómodo que el Estado me mantenga. Es más fácil, amigo mío, estar parado en una esquina, tener un camellito de ese día, ¿no es cierto? Y decir, no, señor, yo no tengo trabajo, mi esposa no trabaja, por lo tanto necesito que me dé el Estado educación. Que me siga regalando. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque alguien lo está pagando. Lo está pagando. ¿Y quién lo están pagando? Los que tienen un negocito. Los que trabajamos. Y en ese tema insistimos, no estamos en contra de nadie, pero yo creo que cada cual tiene que hacer lo suyo, cada cual tiene que autoabastecerse. Miren, en Estados Unidos, las ayudas sociales son altísimas y son por 3 meses y máximo por 6 meses. Después de ese plazo se acabó la ayuda social. Y a trabajar. Tiene 3 meses para buscar empleo, 6 meses para conseguirlo. Imagínate que las ayudas sociales llegan al punto de que si por ser inmigrante eres ilegal y estás embarazada, tienes derecho a que te revisen médicamente. Tienes derecho a un servicio médico cuando vayas a dar a luz. Tu hijo tiene derecho a una educación. Y lo dan. Entonces no es que al inmigrante ilegal le dejan a un lado, no puede acceder. No, accede a todo eso. ¿Y eso quién está afrontando? Todo el gobierno, todos los americanos. Y llega un momento en que esa carga tributaria, que ellos también ven que les están sacando a los que están trabajando legalmente o a sus ciudadanos, y comienzan nuevamente estos enfrentamientos sociales. Porque no ven que el culpable es aquel que no trabaja. Y lo dicen quiénes son. No, los inmigrantes que llegan con sus hijos, que no son americanos, los míos que son americanos, tengo que pagar, es lo que nos está pasando en este momento. Y ese es el tema, hay que tener cuidado con estos sentimientos, no dejarnos llevar por el tema de los migrantes o inmigrantes. Somos un país de migrantes, ahora somos un país de emigrantes porque también ha venido gente. Así es. Y no tenemos por qué pelearnos con los unos ni con los otros. Mientras los que lleguen a trabajar, no hay problema. Mientras los que salen vayan a trabajar, no debe haber ningún problema. Pero estamos amarrados a ideologías que simplemente nos dicen es que le estamos manteniendo al hijo del migrante, es que esto, es que el otro, cuando no es verdad. Pero fíjate, Estados Unidos, a pesar de llamarse un país de derecha, da las ayudas sociales. Y si cabe las cosas, hay que un poco analizar la historia, quienes hicieron los primeros hospitales. Claro. Son gente particular que hicieron esos hospitales para que sus empleados vayan y se atiendan de buena forma, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo el gobierno? Después tomó el gobierno, se los quitó, porque decían que estaban abusando y que para eso era un servicio y que nosotros vamos a dar para todos, no solamente para sus empleados. Más o menos lo que pasó con Solca en los últimos años. Así es. Solca era un emprendimiento privado exitoso y que ayudaba a la gente. El Estado dijo, no, hay que quitarles, y les quitó. Después dijeron, no, hay que devolverles nomás, y no hay ningún problema, pero no les devolvieron la compañía, si vale llamarlo así. Pero no les devolvieron el dinero. Claro, y el dinero, quedó en la nada, ¿no? El dinero que aportamos los ecuatorianos y que llegaba de forma directa a ellos. Se recolectaba con canales del Estado, pero solo se transfería a una cuenta que la manejaba directamente Solca. Por cada préstamo que uno hacía, un cheque que le rebotaban, un cheque que... O sea, se les daba un poco, pero eso iba directamente. ¿Qué hizo el gobierno? No, preste acá, yo ya le voy a dar. Y nunca le dio. Eso era Correa. El Estado tiene una deuda con Solca. $164 millones. Lo que no les permite trabajar.
No los directivos de Solca, no los médicos que están allí, porque de alguna manera sí se perjudican ellos, pero los realmente perjudicados son las personas que sufren de esta gravísima y terrible enfermedad. Es extremadamente costosa. Extremadamente O sea, costosa, sí. No es que es nada más un simple hospital, un simple tratamiento. Primero es una especialización. Segundo, los costos para una quimioterapia están desde los 1.500 y dependiendo suben hasta los $6.000. Una quimioterapia. ¿Y cuántas quimioterapias necesita la persona? Generalmente una a la semana, mínimo. Sí. Normalmente son 3. Sí. Normalmente son 3 quimios a la semana. Yo recuerdo sobre el tema de la diálisis, me decían, esta es una enfermedad que al rico le deja pobre y al pobre le mata. Así es. Así de simple. Este es uno de los temas, o sea, y tenemos que aprender a ser primero solidarios, pero en las buenas cosas, no en las otras, no en las otras. No tenemos la obligación, ni deberemos tener la obligación, como país, de sostener a un grupo de personas que no quieren trabajar. Sí. No podemos seguir teniendo delincuentes en los centros de rehabilitación que sigan acostaditos, ¿no? Nada más, mantenidos y que están protestando todavía por la comida, sí, que quieren un mejor rancho. Un mejor trato. Si están ahí, si están es porque no se hace lo atacaron a la sociedad. Muy bien, usted está preso, señor. A trabajar. Responsable. Su familia, muy bien, su familia tiene que pagar a diario la comida, señor, para poderlo dar. ¿Qué les parece también esa actitud? No es cierto. Van becados y eso no puede ser. Allá después de haber hecho tanto daño a la sociedad, de haber en muchos casos envenenado a los jóvenes con droga, en otros casos de haber matado vilmente a una persona, de haber asesinado, robado, bueno, han hecho de todo, están en la cárcel por eso. Vayan nomás bonitos a dormir todo el día, a descansar todo el día, a planear sus fechorías o a dirigir la banda desde la cárcel, que el Estado les mantiene. Es que esos son los derechos humanos. Es que esos son los derechos humanos. No, señor, no son. Los derechos humanos no son solo de los delincuentes. El derecho humano primordial es que nos respeten a nosotros. Sí. Ese es básico. Eso es básico. Y una de las medidas con las que no concuerdo con Lucio era esto. Por ejemplo, Lucio dice con todas las letras, dice, ya hay que imponer la prisión, la cadena perpetua. Oiga, nos va a faltar cárceles para poner a la gente en cadena perpetua. Y no podemos seguir jugando con esto. Fíjate, ya que llevamos un poco a lo delictivo, ahí está ya un policía muerto, ¿no es cierto? Y el delincuente con 5 balazos. Un policía muerto y otro herido. Y el delincuente también herido. Y nada pasa. Nada pasa. Y verás que los familiares de los delincuentes, del delincuente ya mismo empiezan la demanda. Efectivamente, entonces. Que el Estado les repare. ¿Qué hacemos con la delincuencia, mi estimado amigo, cuando la delincuencia lo que se está repartiendo el país, se están repartiendo sus zonas, se están manteniendo, ellos lo que quieren es que les dejen trabajar también. Es que desde el tiempo del correísmo, vender la droga, ¿no? Es que en el tiempo del correísmo la delincuencia dejó de ser delincuencia, pues, o sea, y pasó a ser una mafia. Desde el tiempo del correísmo, porque el correísmo fue apoyado por dineros de las FARC. Sí. Entonces, desde allí, y la gente a veces no entiende, y el foro de Sao Paulo. Que aparte de tener un buen precio del petróleo en la época correísta, el ingreso y el lavado de dinero ilegal también se hizo evidente en el Ecuador. También se hizo. O sea, no es que las FARC vinieron y le dieron plata para su campaña o para que nada siga más con su ideología de izquierda. No. Tuvieron sus intereses para poder ingresar o no al país, que ya no seamos aquí como quien diría el yunque que los detiene para que Colombia golpee, sino más bien lo que hicieron es permitir de que vengan y pasen acá vacaciones, que tengan acceso libre toda su gente, que permitamos el paso de armas sin tener obstáculo ninguno para ellos seguir siendo los protectores de los narcotraficantes, el permitir que ingresen no una sino varias y cientos de avionetas a dejar el debido. Volvamos al tema. Entonces, ¿quién maneja las cosas? El que pone la plata. Así es. Y Correa fue un títere en manos de los titireteros, de los que le pusieron plata porque él no tenía nada. Y le tocó competir con el hombre más rico del país. Y gastó más que Álvaro Noboa. Así es. Así. ¿Y de dónde salió la plata? De las FARC, de los hermanos Ostaiza, del foro de Sao Paulo. ¿Y qué querían ellos? Lo que Correa les dio. ¿Qué quería las FARC?
libertad para meter sus avionetas. Entonces, en los hospitales. nos tomaron el pelo Correa cuando nos decía que hay que ser soberanos, que como en Ecuador podía haber una base de la base de Manta, una base de Estados Unidos, aquí que era eso, no le iba a permitir. No le costaba un centavo al Ecuador. Aportaba $80 millones para los mantenses. $80 millones al año. Ese era el aporte de ellos. Pero reiteremos, nos convenció. Y digo, nos convenció, pese a que nosotros criticamos aquello. Manta, ¿por qué comienza a tener ese progreso? Porque justamente bajó la delincuencia en Manta. Los industriales, aquellos que pensaban que el atún es un buen negocio, se instalaron con grandes instalaciones, ¿no es cierto? Hicieron grandes y crecieron sus instalaciones. Segundo, al tener americanos presentes, ellos se encargaron de difundir las bondades de Manta como para visitarla, ¿no es cierto?, turísticamente, y por eso Manta está así ahora. Uh-huh. ¿No? O sea, cuando hay seguridad, tú inviertes en una ciudad. Pero ya Manta dejó de estar como estaba. Uh-huh. Ahora está asediado por el narcotráfico. ¿Sí? Manabí fue la primera provincia que tuvo un gobernador acusado de narco. ¿Sí? Y su sobrina sigue siendo asambleísta en este instante. Uh-huh. Es decir, los narcos no sacaron la mano de la política, no sacaron sus manos de la política. Y todavía tienen. Y tienen ahí mucha gente. Por ahí están todavía manipulando, manejando, y bueno, definitivamente... ¿Quién creen que se beneficia, mis amigos, con una ley que dice que no, que tú puedes llevar droga encima? Sí, unos 5 gramitos. Unos 5, más, me parece que son 20 gramos. 20 gramitos para consumo. Para consumo, entre comillas. ¿Quién creen que se beneficia con eso? Claro, ¿la persona que lleva los 20 gramitos? No. Dicen que el microexpendedor, pero el microexpendedor le compra al macro. Claro, si tú haces cuenta, ¿no? Entonces, ¿quién se beneficia? El que produce droga. ¿Quién produce droga? Las FARC. Una sola persona, ¿no es cierto? Obvio. Van a tener un grupo una pandilla de gente que mínimo, no creo que sean ni 10, sino unos 50, a 20 gramitos por cada uno de ellos diario. Imagínate. ¿Cuánto están moviendo en el país? A unos $5 creo que decían o denunciaban que costaba uno de estos productos, o 10 o 20 dólares. Imagínate. Pero es mucho más. O sea, estamos hablando de estos temas que nos preocupan, de estas leyes hechas por ellos, de la farsa que tuvieron todo el tiempo. Y los mismos asambleístas no hacen nada con la famosa tabla. Ya tuvieron la oportunidad de mejorar el COI, pero no eliminaron la tabla. No quisieron. Entonces, o sea, es que ¿por qué no eliminan la tabla de consumo de droga? Simplemente porque tienen que responderle al jefe, al que les pone la plata para las campañas. De que tenemos buenos asambleístas, que se merecen una reelección. Mira, en esta semana hemos visto un trabajo horrible de la Asamblea. Hemos visto torpezas. Dicen que para destituir a un ministro se necesitan 70 votos y que para destituir a un asambleísta se necesitan 91 votos. Entonces, como hay que ser iguales, dicen entonces no, ahora también para destituir al ministro vamos a necesitar 91 votos. Uh-huh. Nos toman el pelo. Porque dicen que quieren igualar las cosas, perfecto, bajen la protección que tienen a los malos asambleístas y que con 70 votos se vayan a su casa. Pero esto es tan sencillo, ¿no es cierto? O sea, yo de presidente veo una mala gestión de mi ministro, pues yo no voy a estar esperando que me lo guisen. ¿Sabes qué? Muchas gracias, hasta luego. El tema pasa por muchos. Vienen los de izquierda a decirle, no, tiene que volar la cabeza de la ministra del Interior por habernos dado las órdenes de que nos opriman. Nos opriman. Los oprimidos fuimos únicamente los que no podíamos salir de las casas. Los que no podíamos trabajar. Nuestra actividad diaria, los que tuvimos problemas para pagar al fin de mes las cuentas. Los que no tuvimos agua. ¿No es cierto? Los que no tuvimos agua. Esos fuimos los oprimidos. El empresario. Sí. Que no trabajó por 15 días, pero que a fin de mes tuvo que pagar el mes completo. Sí, porque tampoco era culpa de... El día es completo. Claro. O sea, ahí por qué no vino una medida, señor, persona que no trabajó, no le pagó. A ver qué decían, pues. No, pues, o sea... Ay, si no vale, no, pues yo tengo derecho a protestar, ¿no es cierto? Y a que me paguen el salario al pelo, ¿no? Ese es el tema. Nunca nos ponemos en los zapatos del empresario, pero siempre lo criticamos, nada más. Y estos son algunos aspectos que hay que empezar a tomar en consideración. En Flores. ¿Cuánto perdimos en Flores? Y con el coronavirus seguimos perdiendo. Flores se perdieron? ¿Cuántos? Es que perdimos un mercado importante como era China. ¿No? Pero mira, yo sí quiero insistir en este tema. En esto que nos preocupa. No es la pérdida que tuvimos en Flores. No pudimos haber perdido 100, 20, 30 millones. Del coronavirus, ¿no? No, me refería a la paralización. Ajá. Lo más grave es que perdimos mercado. Si usted ya le falla una ocasión, ya no le vuelven a comprar.
Sí, sí. Y abrir mercados es dificilísimo. Conseguir a alguien que te compre es muy complicado. Lo que le pasó a esa empresa de aquí, a la que hacía huesitos, ¿sí? Tuvo que cerrar. Cerró, no cumplió, señor, muchas gracias. A la semana que terminó el paro, señor, les agradecemos por su colaboración. Pagó a todos sus empleados, los liquidó y cerró. ¿Sí? O sea, ¿quién es el culpable de eso? Nadie. ¿A quién tiene que responder? ¿Cómo que nadie? El inepto empresario. No. Aquí el culpable fue el que amordazó a la República y que hizo que se pierdan 2.800 millones de dólares. Y que anda todavía por ahí. Que anda... el segundo mandatario es el culpable. Sí. Él es el culpable. No Sonnenholz, sino este señor Vargas que dice que es el segundo presidente del país. Nosotros le llamamos el segundo. Nosotros. Así dicen, nosotros. En Ecuador me conocen como el segundo presidente. Payasadas, ridículo. O sea, miren, si tengo que decir algo en algún tema, y algún rato espero decírselo en la cara, ¿cómo pretenden con la ignorancia supina que tiene venir a gobernar el Ecuador? Realmente. Vayan, prepárense. Su sueño es ser presidente de la República. Vaya, prepárese. Tenga una empresa, administre algo. Deje de vivir de vago. Porque eso es el tema, de mantenido de las fundaciones. Sí, de ejecutor de las fundaciones de izquierda, ¿no? Aquellos que viven quejándose de todo, pero que al fin y al cabo lo único que hacen es el dinero que aportan muchas personas que son o que tienen mucho dinero, les dan, ellos reparten aquello que no es de ellos y regalan su dinero, ¿no es cierto? Porque ningún beneficio social está teniendo esa fundación para aquellos que están cercanos a la misma. No he visto yo un solo emprendimiento que fortalezca al sector del oriente, al sector que hayan con ese dinero generado una gran empresa. Yo creo que si tú le das a un emprendedor $250,000 mensuales o al año, definitivamente lo que haría es ponerse una gran empresa y estaría hacerla crecer en el mercado, ¿no es cierto? Y con ese dinero estaría multiplicando. ¿Y qué hacen las fundaciones? Definitivamente dar un poquito acá, otro poquito acá, y reparten el dinero, que es lo que está sucediendo. Mantener precisamente estas tendencias, estas ideologías, sí. Equivocadamente. Fíjate lo que están haciendo. Por mi trabajo me llama un amigo y me dice que el municipio o el Consejo Provincial de Riobamba o del Chimborazo estaba tratando de hacer un estudio técnico en el cual van a poner una empresa de lácteos. Yo les digo, qué sorpresa, les digo, aquí en Tungurahua también se piensa hacer lo mismo. Digo, ¿por qué no hay un diálogo entre los dos prefectos? Porque lo que está costando un proyecto, le digo, al menos yo lo que cobraría es en el aspecto técnico, porque habría que hacer un análisis también de marketing para ver de qué tamaño tiene que ser una empresa. Y digo, y no necesito, le digo, invertir $50,000 en un estudio cuando yo con los mismos o la mitad yo ya puedo instalar una planta. Obvio. Y no necesariamente una planta muy grande, porque para nadie es desconocido cómo está dividido el mercado. Tú vas a las estadísticas del INEC y tú sabes cuáles son las grandes empresas. Lo que tú necesitas es coger una parte del pastelito. ¿En qué parte vas a hacer tu pelea? En tu provincia. Punto. ¿Y qué vas a hacer? Que la gente que está vendiendo la materia prima a las grandes empresas únicamente tenga la posibilidad de ganar algo más. Entonces, no se necesita grandes estudios. Lo que se necesita es tener una mente ágil, comercial, una mente conciencia. Pero lo que pasa es que no le puedes pedir conciencia a los políticos. ¿Qué pasa si yo invierto $50,000 y el estudio me sale que no? Ya perdiste nada más los $50,000. ¿Cuánto cuesta una planta pasteurizadora? No pasa más allá de los $30,000, una básica, señor. Miren, entonces, que quieren una gran tecnología, mi estimado amigo. Y el tema es ese. O sea, los políticos siempre están pensando en estudios y más estudios que los hacen cercanos a ellos. No están pensando desde el punto de vista práctico del empresario, del que sí sabe, del que lo ha hecho. O sea, lamentablemente, seguimos en medio de este engaño, en medio de esta idea. ¿Qué hacen los municipios? En época de la fiesta de las flores y de las frutas, se lanzan un yapingacho solidario. ¿Por qué no le hacen en otra fecha? ¿Por qué tiene que salir la esposa del señor alcalde, a decir que va a ser pero que no va a afectar a las personas del mercado? Obvio que las va a afectar. Pero en definitiva, ¿por qué no ocupan otra fecha, no es cierto? En la cual todos estaremos pendientes y veremos que ese emprendimiento o esa solidaridad vaya a ser evidente, ¿no es cierto? No, pero lo hacen en la fiesta de las flores y de las frutas. Y así seguimos viendo que administrativamente no dan pie con bola, mi estimado amigo, que se llama y que se hace ferias del emprendimiento.
donde tú convocas a todos los emprendedores a una feria que realmente poco o nada llama la atención. Que logran vender algo, sí, cierto es, porque hay bastantes curiosos, logran. Pero ¿dónde está el empuje que se necesita para que estas personas creen realmente una empresa? No hay. Lamentablemente no hay. No generamos, sino simplemente nos conformamos con parchar las cosas. De parchecitos llenamos todo. Los políticos están acostumbrándose y acostumbrándonos a hacer poco, por no decir no hacer nada. ¿Eso es el trabajo de un director? No. Para hacer una feria yo tengo que pagar $3,000 o $5,000 a un director. Seguimos en el tema. Seguimos en el tema y sigo insistiendo. Los políticos se rodean mal y los políticos no tienen la capacidad de manejar las cosas porque están hipotecados, ¿sí? Porque sus conciencias no les pertenecen, le pertenecen al que pone la plata, la mayor parte de veces. Que me pareció extraordinario es de que el SECAP vuelve, por ejemplo, a dar ya los cursos que antes daba. Era ahora. Esos cursos ya de un mes, en los cuales la gente aprendía a soldar, o la gente que estaba interesada va a aprender ciertas cosas electrónicas, es decir, cosas prácticas, ¿no es cierto? No es que tienes que estudiar como si fuese una universidad 6 semestres para que te den el título de soldador. Entonces, fíjate, eso sí es una gran ayuda. Y yo sí quiero preguntarle, yo sí quiero preguntar públicamente a las autoridades, ¿cómo es que los institutos van a dar título de tercer nivel? Con año y medio. Ya lo hicieron. Con año y medio. Es una vergüenza. Este es el país de la farsa y la mentira. ¿Cómo es que los colegios a distancia, estudiando un año, te pueden dar el título de bachiller? O sea, ¿para qué perdemos tiempo 6 años estudiando el bachillerato? Asusta, fíjate. Si pueden darlo en un año, fíjate, y sin estudiar. ¿Qué es lo que asusta? Que nuestro país es el país casi que está al último en el idioma inglés. ¿Do you speak English? Yes. O sea, fíjate que... Pero porque aprendimos, porque hemos querido, porque no es porque nos enseñaron, porque nos repitieron la misma cantaleta en su momento, pero por necesidad para comunicarnos. Nos tocó aprender afuera. ¿Y qué están haciendo la gente de izquierda? Manteniendo, no, que lo autóctono, ¿cuántos libros se han escrito en quichua, mi estimado? No se han escrito ni se van a escribir. ¿Cuánta ciencia ha salido, si se quiere hablar, si es que somos de esa nacionalidad para nosotros? Ahora admitimos algo que no era admitido antes, los brujos les decían, ¿no? Ahora no, ahora son chamanes. Esos manes. Esos manes son los que te llevan la plata. ¿Sí o no? Ese es el tema. Y volvemos y queremos retroceder a lo nuestro, a lo autóctono, que es la madre tierra. No pagamos a un ministro que estaba abrazando árboles. ¿Y dónde está el ministro ahora? Debería estar respondiendo sobre las maravillas. No nos quejábamos de eso, pero se nos quedaron muchos temas. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Quería hablar sobre arroz verde, sobre los últimos temas del juicio, pero no alcanzamos. Hay mucho por hablar. Yo quiero reiterar primero el agradecimiento al ingeniero Livio Cornejo e insistir, arte en el Palacio Municipal. Hoy exponen el doctor Francisco Suárez Raíces, Luis Moreno el miniaturismo y Noé Mayorga el chipunk. Así es, ¿no? Parece que dice eso. Sí. 20 de febrero 2020, perdón, es que yo no... Está en quichua, ¿no? Parece que es quichua, no sé. Aunque la H no existe en quichua, ¿sí? Pero parece estar en quichua. Hoy 20 de febrero 2020, 20 del 02 del 2020, Palacio Municipal en la Bolívar y Castillo, 18:30. Gracias la invitación, un placer. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir a través de Colosal, la que sí le dice la verdad.